Ernesto. 152, o al final de la 151 nos quedamos, hermanos. Ok, entonces voy a apagar micrófono y eres tú el dueño. Recuerda que haremos pauta, por favor. Excelente, hermana. Ahí cualquier comentario, opinión, punto de vista, hermano, lo mencionan, hablen, porque no puedo ver la mano levantada, por favor, porque se está compartiendo la pantalla de este bello... Yo te aviso, no te preocupes. Excelente, Tania. De este bello estudio nos quedamos la última sección y entramos al subtema sobre los 12 trabajos de Hércules, el valiente titán. Hércules pasa por los 12 trabajos, el valiente titán. Se le llama padre de todos y nacido de sí mismo, autofuges. Esto sacaba los himnos órficos, el capítulo 12, Hermann Douglas, Musa, sus misterios. Hércules, esto era un dios muy importante desde la época de los griegos, hijo de Zeus, el gran joven, con una mortal, y le dio quería que tuviera la fuerza, los poderes de los dioses. Y cuando su esposa estaba dormida, le puso al niño para que la amamantase. La diosa era la leche divina, y ella lo amamantó y se despertó y lo vio al niño y lo empujó de un solo, como no le gustaba. Dicen de que de ese empuje es que se creó la Vía Láctea, que la que podemos ver en la noche, una franja blanquecina que se originó esos cúmulos, esas estrellas, la Vía Láctea, en los 12 trabajos de Hércules. Hércules era un semidios que ocupaba hacer 12 trabajos para ganarse lo que es hacerse olímpico, hacerse divino en este caso. Aquí hay muchas interpretaciones del zodiaco, está muy, muy clara, los 12 trabajos, los 12 discípulos de Jesús, las 12 costillas, etcétera, las vértebras torácicas. Hércules, en este caso también, si vamos, es un camino iniciático, es un sendero, Hércules, en el plano psicológico, que todos tenemos pruebas, que es lo que los hermanos estaban diciendo. Hay pruebas de agua, que son las primeras, también las iniciaciones, se comienza con el agua y se culmina con las más difíciles, que son las pruebas de fuego, literalmente, en el caso, ¿no? En esas iniciaciones. Hércules pasa por otros de trabajos. Los de trabajo simbolizan, uno es el león de Nemea, un león fuerte que estaba en una ciudad, el león de Nemea, el león, y él lo combate en una cueva, y así lo vence ese león. A la hidra venenosa, otra que le quitaba la cabeza y salían dos. Y también uno de sus trabajos últimos es en busca de las manzanas del jardín de las Hespérides. Esas manzanas que si las probaba el hombre, se hacía inmortal. Esto no es un mito de la Biblia lo sacó de los sumerios, los caldeos, etcétera. Esas manzanas que estaban custodiadas por un gran monstruo. El monstruo se llamaba Anteo, que suena como ateo, ¿no? Un gran monstruo del ateísmo, que después destruyó Rusia y los países comunistas. Otro trabajo de Hércules es limpiar los establos. Los establos que se ensuciaban muchos animales, él lo que hace es que desvía un río y así se limpian esos establos. Más o menos tiene que ver con los fluidos, con el chuchuma, ida, pingala, con el kundalini, la energía que hay que impulsar hacia arriba. Tomar a un furioso toro, otra de los trabajos de Hércules, el toro furioso puede ser nuestro cuaternario, ¿no? Nuestros principios inferiores, nuestro manos inferior, el kama, los deseos, el doble astral, el cuerpo físico, etc. Hércules pasa por estos 12 trabajos, el valiente titán. Se le llama padre de todos, ¿no? En este caso como el espacio, y nacido de sí mismo. Que nace de sí mismo como el espacio en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia. Nadie lo engendró, el espacio, y es el que crea todos los soles, todos los planetas, todas las existencias, ese espacio misterioso. Esto está sacado en una nota aquí, al pie de página, que es los himnos órficos de Hermann Douglas. Estos himnos, interesante es que en los tiempos de Pausanias, un historiador griego, había una familia sacerdotal, que lo mismo que los brahmanes en la India, como decían con los Vedas, habían confiado a la memoria todos los signos órficos para que de esta suerte fueran transmitidos de una a otra generación. Interesante, como repite, en la India, esta familia de los órficos que lo transmitían oralmente, una familia sacerdotal, como también pasaba en el Éusico, lo analizamos en una sección anterior. Los brahmanes tenían que memorizar los Vedas para pasarlo de una a otra generación, igual que estos signos órficos. Este Orfeo, nos dice Elena en la doctrina secreta, literalmente quiere decir atesado, oscurecido, Orfeo. Fue el primer iniciado de la Europa moderna, eso es interesante, el primer iniciado de la Europa moderna, más antiguo que Pitágoras. La tradición esotérica lo identifica con
Arjuna, que están estudiando los mates, Arjuna, el hijo de Indra, el cielo, y discípulo del señor Krishna, el cochero que era. Corrió el mundo Orfeo enseñando a las naciones la sabiduría, las ciencias y estableciendo misterios. Increíble, esas 3 fases tenía. Enseñaba sabiduría a las naciones, le daba la ciencia, igual que Hermes, la agricultura, medicina, astronomía, letras, y estableciendo los misterios. Al igual que Arjuna, Orfeo va al Hades. Igual que Jesús, que decían que fue 3 días al infierno, al Hades, a rescatar a todos los patriarcas, Adán, a abrir el reino de los cielos. Al igual que Arjuna, va al Hades, Orfeo, al Patala, el Hades del Patala, que son las antípodas, o sea, América, a buscar a su esposa. Los hindúes tienen esa tradición en el Bhagavad Gita, en el Mahabharata, que el personaje de Arjuna iba al infierno, no era al infierno, iba a las antípodas, que era parte totalmente contraria de la esfera terrestre. Así que, o sea, era América, era el Patala, donde había muchas serpientes, en América, a buscar a su esposa, igual que Orfeo, ¿no? Músico consumado, tocaba la lira y amansaba a las bestias, literalmente, ¿no? Amansaba a las bestias, los tigres, los leones, tocando su lira. No consumía carne, era vegetariano, como los iniciados, y llevó una vida en extremo purísima. Orfeo, esos signos órficos. Esto acá de Hermann, nació en 1809, Gunther era un lingüista y matemático alemán, físico, humanista, erudito. Su diccionario y su traducción de la Ayurveda tuvieron un gran reconocimiento entre los filólogos que estudian las lenguas antiguas, ¿no? También elaboró un diccionario del Rig Veda en este caso. El Ayurveda, que es la medicina más antigua que hay en el planeta, de los indios, el Ayurveda. Hizo ese diccionario, era un erudito, hizo una traducción de la Ayurveda, la medicina milenaria, la medicina natural, que es mejor que la china, tuvieron un gran reconocimiento entre los filólogos. Hermann también elaboró un diccionario del Rig Veda, que Elena nos dice que el Rig Veda, que es el libro, uno de los libros más antiguos que hay en la Tierra, el Rig Veda, como se transmitió. Aquí mencionan a Dunlap. Él nació en 1825, era Samuel Fales. Elena lo comenta mucho en los collector writing, en los escritos coleccionables. Era un estudioso de la mitología religiosa Dunlap, de su musa y sus misterios. Bueno, acá el PDF dice lo siguiente. Dice, se le llama, bueno, el valeroso titán Hércules ha de sufrir 12 pruebas, 12 trabajos. Se le llama padre de todas las criaturas, de todas las cosas aquí. El nacido por sí mismo, Autofoges. Ahí estoy, hay una nota, 257. Hermann, himnos órficos, 12 Dunlap, misterios del Musal. Hermano, comentarios, preguntas sobre esto de Hércules. No, pero la relación de Hércules con lo que estábamos viendo del magnetismo, ¿por qué lo mencionan ahora? ¿Qué relación? No encuentro pues la relación entre entre él y el magnetismo. Eso lo estudiamos en la sección pasada de un subtema que está ahorita en pantalla. Hércules es también el Sol, o la luz magnética en este caso, ¿no? Era como un repaso de un gran dios solar, en este caso, dios solar igual que Osiris, igual que Horus, igual que Bel en otras tradiciones. Estamos estudiando esa relación entre el magnetismo, la luz astral, estas fuerzas, el Curio, el Mercurio, dijimos la sabiduría divina. Y en una sección dijimos que Hércules era también el Sol, en este caso, ¿no? Era el logo solar representado, el almacén celestial del magnetismo universal, almacén universal. O más bien Hércules es la luz magnética, nos dice Elena, luz magnética, que le abre ese paso a través del ojo abierto del cielo, que es el ojo físico, el ojo del sol, penetra en las regiones de nuestro planeta, este lobo solar, y se convierte así en el creador. Y nos fuimos a la mitología griega porque es lo que estamos analizando en este tema, el ojo de Osiris. Estudiamos los dioses solares, hermana. No sé si queda clara la pregunta, hermana. También para un recordatorio, al inicio del capítulo 5, da uno epígrafe, donde nos dice, solamente para recordar y tenerlo presente, dice, yo soy el espíritu que siempre niega, yo soy el espíritu que todavía niega. Después dice de San Juan, el espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ven ni le conocen. Después habla del señor Milton. Millones de criaturas espirituales caminan por la tierra invisible, tanto cuando nos despertamos, cuando dormimos. Y en otro todavía mejor,
está lo que es Fohat y sus 7 hijos o sus 7 pieles. Porque si vemos, todo nos va a hablar de lo mismo. Tienen el origen común, porque anteriormente nos habló que las fuerzas materiales tienen un origen común. El común denominador es Fohat. Y luego la diferenciación es lo que estamos viendo. Por eso se llama del Sol a Hércules, pero también hay un Sol, pero todavía hay un Sol superior. Ojo al Cristo, eso, no es solamente este Sol, sino hay un Sol superior al Sol que nosotros vemos como el astro solar. Todavía hay algo más. Entonces, si lo hacemos una analogía, vemos a las diferentes clases de jerarquía de los maestros o de los adeptos. Entonces, a lo mejor planteé mal mi pregunta. El personaje de Hércules, ¿qué relación tiene con el desarrollo del hombre humano? Ya más o menos, sí entiendo lo del magnetismo. Sé que estamos hablando básicamente de Fohat, porque es la energía, es el tipo de energía. Pero bueno, yo siempre tenía entendido que Hércules era un ser mitológico, ¿no? Entonces, ahorita que ella lo mencione aquí y con esos significados, pues sí me llama la atención. ¿Cómo lo aplico yo a la vida humana, al ser humano? Eso es interesante, hermano, que estás comentando. Mira, todas estas se basan en cosas reales. La mitología tiene muchas verdades que después fueron, como le hicieron una hipérbole, los poetas como Homero, la Ilíada, por ejemplo, lo hemos estudiado que sí existió esa Ilíada, ese muro, como lo describe Homero de la Ilíada de Ilion, era como lo encontraron después, muchos siglos después, un sueco que solo leía la Ilíada y encontró Troya. La encontró allá en Turquía y no era un mito, ocurrió esa guerra, etcétera. Lo mismo pasa en este caso con Hércules. Es interesante porque este es un camino iniciático de los griegos que también se adapta a nuestras formas psicológicas. Hércules realmente somos nosotros. Es el camino del mortal que quiere ser inmortal. Y a él se le presentan 12 trabajos, que esos trabajos pueden estar relacionados mucho con nuestra vida cotidiana, con la lucha contra bestias, que son las bestias internas, como vimos con el toro, con el león de Nemea, que es el corazón, y así sucesivamente, tienen otras interpretaciones. Pero es un camino iniciático. Hércules sí existió, tiene una base real en este caso, así como los patriarcas bíblicos son más antiguos, no son de los judíos, existieron esos arquetipos que lo hemos estudiado, que Moisés realmente era Baco, era Dionisio, que lo tomaron de ahí los judíos, y así de otros, José de Egipcio, de Abraham y otros patriarcas fueron tomados de otras tradiciones, pero se basan en algo que fue real. No es un cuento, no es mitológico, solamente una ficción, como nos hacen creer. Hércules sí existió. En este caso tenía 2 naturalezas, una divina, como Aquiles, como Perseo, como otros tantos héroes o semidioses. Y es muy interesante porque Hércules... ¿Ah? Ya entiendo entonces que es una forma metafórica de lo que es la iniciación. Por ahí vamos, eso es lo que nosotros estamos estudiando en estas obras ocultistas, que son esas joyas, esas gemas que están regadas por todas partes. Cuando leemos, por ejemplo, los 12 trabajos de Hércules, encontramos muchas alegorías que nos identificamos con ellas porque son arquetipos espirituales, ¿no? La lucha entre el bien y el mal, el hombre que quiere purificarse, que había cometido pecados, que supuestamente, bueno, eso lo estudiamos en una versión de Hércules, que asesinó en una borrachera, asesinó a su mujer y a sus hijos, y después él quiere expiar todos esos pecados y por eso se pone a trabajar a favor de la humanidad, en este caso, haciendo estos trabajos, ayudando a los hombres. No sé si está claro, hermana Dulce. Sí, muchas gracias, Ernesto. Roberto, por favor. También, Tania. Gracias, Dulce. Entonces, adhiriendo a lo que ya se dijo, ¿no? Y la lectura empezó así, ¿verdad? Bueno, más bien antes, un poquito antes de donde empezamos hoy, que ya se mencionó, porque dice que Hércules es también el sol, o sea, más bien y representa el sol para muchos de nosotros, porque estos nombres sabemos que siempre, para no personificarlos, sabemos que siempre se han hecho para representar la naturaleza del ser humano. Entonces, en este caso, Hércules es el sol. Ahora, ¿qué representa el sol en cada uno de nosotros? Lo hago así,
voy a seguir leyendo, ¿no? ¿Qué representa el sol para cada uno de nosotros, verdad? Ahora, considerado como depósito celeste del magnetismo universal. Entonces, ¿qué simboliza Hércules y el sol en cada uno de nosotros? Y en vez de usar esto como magnetismo universal, vamos a hacer como el magnetismo individual. Entonces, el sol en nosotros representa el séptimo principio, Atma, el dador de vida, ¿verdad? Que da vida, pero no pierde nada de sí mismo. Es lo que representa en este caso uno de las representaciones de Hércules, ¿verdad? Como mencionó Ernesto. Entonces, el sol, y acá nos dice también que es el nacido por sí mismo. ¿Qué hay en nosotros que es nacido por sí mismo, verdad? Es la parte, el ego espiritual, ¿verdad? Porque es el sin padres, nacido por sí mismo es que no tiene padres, ¿verdad? Es cuando Blavatsky menciona a la huérfana humanidad, porque no, desde el punto de vista somos autonacidos, o sea que nos damos vida, surgimos de aquello y somos autonacidos. Claro, ya acá cuando se habla de los pitri lunares y los pitri solares, los que proveen vehículos para la mónada, ¿verdad? Vehículo humano y luego el vehículo espiritual. Ahí vemos entonces por eso a los pitri solares, sol, ¿verdad? Hércules tiene una representación también de esta parte solar en nosotros, Atma, Buddhi, Manas. Y lo que representa entonces la parte objetiva y subjetiva del sol es la parte entonces astral y la parte física. Y al pasar el sol por los 12 signos zodiacales, ¿verdad? Representa también en nosotros, ¿verdad? El año tiene 12 meses, pero vamos a la Constitución septenaria, porque la doctrina secreta habla de 12 jerarquías, pero con las que más tenemos, diríamos, relación es con 7. Por ende, de estas 7 se compone nuestra Constitución septenaria. Por ende, la parte espiritual en cada uno de nosotros, el ego superior, pasa por todas estas pruebas en cada vida. Y claro, ya para esto, obviamente, como mencionó Ernesto, habría que buscarle simbolismo a cada una de estas 12 pruebas de iniciación por las que pasa Hércules, ¿verdad? Que son las pruebas simbólicamente por las que pasa el ser humano encarnado, el Cristo encarnado. Entonces, ahí hay una parte, por eso, con la idea del magnetismo universal y el magnetismo en nosotros. Ahí está la idea de que nosotros tenemos ese magnetismo a través de la energía de prana, ¿verdad? Que es un reflejo de Atma, Buddhi, Manas de un punto de vista. Por ende, prana, representando esta energía también solar, es el magnetismo que tenemos, que lo tiene el planeta, ¿verdad? Que lo tiene el sistema solar. Y es el magnetismo que hay para entonces pasar por estas pruebas usando estas armas que tenemos, o sea, la Constitución septenaria, que es la representación de esta, diríamos, este camino iniciático que mencionó Ernesto. Pero cada quien obviamente le va a buscar y encontrar sus correspondencias a cada una de estas cosas. Ahora, si no hubiera el magnetismo en el universo, no habría vida, porque es parte de la vida ese magnetismo. El magnetismo es un aspecto de Fohat, ¿verdad? Diríamos, por decir algo, un aspecto inferior de Fohat, ¿verdad? Sabemos que no hay nada inferior en ello porque el magnetismo surgiendo, el magnetismo universal es Fohat. Entonces, los sentimientos que tenemos cuando tú amas a alguien, ese es magnetismo, es un aspecto de Fohat. Entonces, también si odias, es el aspecto del magnetismo de Fohat. Hay esa electricidad en nosotros que estamos, con la cual trabajamos. Y por ende, entonces, cada vez que odiamos, cada vez que amamos, cada vez que sentimos algo, estamos usando esa fuerza magnética que por encima aquí la representa Hércules, o por eso se llama el Sol.
Entonces son energías que estamos usando en cada momento, en este instante la estamos usando. No hay ninguna parte de la Constitución septenaria que no la estemos usando en este momento. Unas más que otras, ¿verdad? Por ejemplo. Hay pero eso va a ser otro día que hablemos, pero sí lo voy a mencionar. Está en Platón, habla del banquete, el diálogo del banquete, y ahí habla de Eros. Y creo que son 5 o 6 individuos que hablan para lo que es para ellos Eros. Entonces ahí vemos la diferente punto de vista de una sola simbología, pero dependiendo del individuo y de su inclinación por llamar algo, es que simboliza lo de Eros. Pero volviendo a Hércules, cuando él pasa, ya que Ernesto habló de cuando mató al tigre o al león, ¿a quién fue que mató? Al león. Entonces a mí me llama la atención cuando él mata a ese tigre o a ese león, que dice que su piel era indestructible. Sin embargo, él lo mata. Pero lo que me llama más la atención de ese trabajo es que luego él se pone la piel de ese animal. O sea que como que cada vez que nosotros pasamos una etapa de iniciación o una etapa de trabajo, cada obstáculo, por llamarlo entre comillas, obstáculo, nos sirve como un escalón, no como un obstáculo, como un escalón para ir subiendo. Y ese escalón nos hace impermeable porque ya pasamos esa etapa. Solamente. Entonces, mencionaste a Eros, y Eros es un símbolo del amor universal. Por ende, el amor de acá abajito, podríamos decir que si tiene el aspecto de amor incondicional, es un aspecto de foja. No, es que Platón es una belleza. Y por eso Madame Blavatsky lo menciona mucho como él mismo se dice, un iniciado que solamente pudo dar lo que estaba permitido darnos a nosotros. Y ya depende de cada uno, ¿verdad? Ir buceando un poquito más de lo superficial. Pero es interesante lo que mencionó Dulce, ¿verdad? Porque cómo le encontramos la parte práctica en la vida diaria a todas estas cosas, ¿verdad? Y eso es interesante, encontrarle una parte práctica. Definitivamente. Gracias, Roberto. Jorge López, adelante. Sí. Un aspecto también de Eros, por ahí lo leí en la doctrina secreta, lo voy a repetir. Es algo pequeño. Eros también en la vida física del ser humano tiene otra connotación, aparte de procrear, de ser algo romántico para los seres humanos, ¿no? Algo, una ficción, algo romántico, un mito, una alegoría, lo que sea, ¿no? Eros, digo, sí, ¿no? ¿Cómo se llama ese que se me olvidó? Me fui. El diálogo No, del ¿de qué están hablando? ¿El que representa a Eros o el otro? Hércules. Hércules. No, acaban de mencionar ahorita antes de que hablara yo. No, ¿Te refieres a Platón? Platón. Estaba hablando yo del, ay, se me olvidó el nombre. Ese mismo. Ok, continúo. Esta deidad, aparte de servir como un medio para el amor, no sé qué cosas, que los seres humanos ya se inculcaron esa idea, porque no hay de dónde agarrarse. Eros o el otro que no sé cómo se llama, si es Eros está bien.
también tiene otra connotación que es la de el trabajo de él es crear en la mente en la mente, crear conceptos que se queden en el mundo para que los seres humanos los empiecen a trabajar y esos conceptos que Eros crea es para que se queden en el mundo por largo tiempo y los seres humanos los trabajen. Esa es la otra parte de esta deidad, ¿no? A ver si lo vuelven a nombrar y ahorita en cuanto lo nombren voy a gritar para decirles que ese es. Esto. Kohat, Gracias. No, Kohat no es es que Eros. lo acaba de decir. No importa, más adelante grita. ¿Qué sigue? Gracias. Okay. Entonces estamos en la parte, hermano, acerca de esa nota al pie de página. Hablaron de Eros, el banquete, que es un diálogo platónico por excelencia magnífico. Se reunían ahí celebrando que Agatón había ganado un concurso de poesía. Y los griegos, como les gustaba hablar mucho, entonces después de tener ese convivio, cada quien iba a decir que era el amor para ellos. Comenzaron explicaciones muy bajas y otras muy altas. El amor bajo, que es una pandemia, decía, que genera esto, otro amor, el amor divino, etc. Dice Hércules, el sol, otra interpretación, el sol, es asesinado por el diablo Tifón. Y también Osiris, como la mitología griega, no sabemos que los griegos bebieron de los egipcios, todas sus culturas, sus tradiciones, los egipcios fueron de los caldeos de los persas de los indios. El sol es asesinado por el diablo Tifón, tal como sucede con Osiris. Osiris, el esposo de Isis, este se llama Isis sin velo, este es Osiris coronado. Y Osiris, que es padre y hermano de Horus, como la Trinidad, no había un hombre, una mujer y un hijo. Osiris, Isis y el hijo Horus, no como después los cristianos, que eran bastante machistas, los judíos, y eliminaron a la mujer de la Trinidad. Que es padre y hermano de Horus, Osiris, y al mismo tiempo es idéntico a él, en sustancia, no en esencia. Y no debemos olvidar que al imán se le llamaba el hueso de Horus. Interesante, el hueso de Horus. Y al hierro, el hueso de Tifón. Vamos a analizar esto más lentamente. Hércules es el sol, es un dios solar, en eso estamos ahorita, los dioses solares de distintas épocas, de distintas culturas. Él es el sol y es asesinado por el diablo Tifón. Tifón nos da Elena lo que es en los teosóficos una explicación, dice que es un aspecto o sombra de Osiris. O sea, como decían, Dios y el demonio inverso, una expresión muy cabalística, Dios es el demonio inverso, o el diablo es Dios inverso. Dice que Tifón es un aspecto o sombra, una sombra de Osiris, el dios solar. No es como afirma Plutarco, el de las vidas paralelas, Plutarco, que lo definió como el definido principio del mal, según Plutarco, ¿no? Más occidental, que sea Tifón, es el definido principio del mal o el Satán de los judíos, ¿no? El Satán de los judíos. Los otros tienen una explicación más filosófica, que es la sombra, no el sol. Sino más bien, Tifón serían los principios cósmicos inferiores, todo esto que están abajo, ¿no? Del ecuaternario, los principios cósmicos inferiores del divino cuerpo de Osiris. Osiris es el universo y sus principios cósmicos inferiores serían Tifón, la sombra, el dios que está en ellos, es el principio. Tifón, siendo Osiris el universo personificado. Explicación, es el universo personificado, como dicen los hindúes, el universo es Brahma y Brahma es el universo. Siendo Osiris el universo personificado como una ideación. Interesante, es el arquetipo, como decía el mundo de las ideas de Platón, como una ideación es Osiris de ese universo, y Tifón sería como aquel mismo universo en su realización material, o sea, ya manifestado, porque hay tanta maldad en el mundo, porque es una sombra, la materia se cristalizó el espíritu a la máxima densidad, que es el mundo material físico que conocemos. Como aquel mismo universo, en su realización material sería entonces Tifón. Osiris es el universo ideal perfecto y Tifón el material que mata, entre comillas, a Osiris, no a Hércules en este caso. El sol es asesinado por el diablo Tifón. Y también Osiris, que es padre y hermano de Horus, le pasó lo mismo. Sabemos que la historia es muy bella, que vino el demonio Tifón, que descuartizó a su hermano, a Osiris, y Isis recogió los pedazos y los agarró y los fue juntando hasta que lo volvió a resucitar, como pasó con Jesús después, ¿no? Que volvió del Hades, volvió del infierno, igual que Hércules, en el caso con el cancerbero, el perro aquel, ¿no? Que va al Hades, el cancerbero. Y también Osiris, que es padre
y hermano de Horus en la Trinidad. Horus es el último de la serie de los soberanos divinos de Egipto. Él en otra parte nos comenta de las dinastías divinas, que todas las culturas antiguas la tenían, los mayas, los aztecas, los hindúes, los mongoles, los chinos, tenían esas dinastías divinas que gobernaron la tierra en un periodo, que serían en este caso ya los lemures, que traían la mente. Es el último de la serie de los soberanos divinos en Egipto. Horus, el ojo de Horus, es el gran dios amado de los cielos, el gran dios amado de los cielos, amado del sol, es el vástago de los dioses también, y es el subyugador del mundo, no el salvador, como decimos después, el subyugador del mundo, el salvador. Horus. Horus es una divinidad casta, importante, no la castidad, igual que Jesús, igual que Buda, Gautama, eran castos. Horus es una divinidad casta, y de igual manera que Apolo, no tenía amores. Apolo, el de la mitología griega, no, era el dios de las flechas, de las artes, de las enfermedades, de las curas, las curaciones, etc. Ese es Horus, interesante el ojo de Horus, que es padre y hermano de Horus, y al mismo tiempo es idéntico a él. Osiris, vamos a la Trinidad, ¿no? Como la Trinidad teológica después. Y no debemos olvidar, esto es interesante, que al imán, que en temas anteriores, subtemas, secciones, hemos estudiado el magnetismo, de donde viene la palabra magnes, que era de los magos, de esta piedra imán que usaban en los templos para curar a las personas, en los templos de Hércules, pero se le llamaba Heraclea al imán. Y no debemos olvidar que el imán se le llamaba el hueso de Horus. Horus es el bueno, el principio positivo, vamos a esta polaridad. Y al hierro, que es la atracción, lo que hace el imán al hierro, que lo contagia con su poder, lo magnetiza, se le llamaba en la antigüedad el hueso de Tifón, o sea, el malo, el negativo, ¿no? Y por los opuestos se atraen, es una ley universal. Esto está sacado en la Tifón, hay un llamado que nos dice lo siguiente, Mover 525, Dunlap, que lo vimos, Samuel Fales, sacado los misterios de Adonis, página 94. Adonis, que es el amante de Afrodita, eternamente joven, la juventud eterna, eternamente joven, el amante, que simboliza la muerte y la renovación anual de la vegetación, y cuya naturaleza está atada al calendario. Que estamos estudiando todos estos mitos que tienen encerrados ocultas leyes esotéricas, como Hércules, como en este caso Adonis, que es la eterna juventud, que simboliza esa muerte que ocurre con el invierno, la vegetación y el otoño, y la renovación anual de la primavera, de la vegetación cuya naturaleza estaba atada al calendario, ¿no? Que eso son leyes cíclicas, como los meses, como habla el hermano, son 12 meses, el invierno son 4 estaciones, que cada una está marcada por los equinoccios y los solsticios, ¿no? El solsticio de fuego, que es el 21 de junio, que es a San Juan Bautista, y el 21 de diciembre, el solsticio de Jesús, que es el fuego en este caso, el solsticio que es el sol quieto, ¿no? Que es cuando el sol se detiene por 3 días, aparentemente porque hace el viaje de la elíptica. Y después vienen los otros equinoccios, que son el de marzo y el de septiembre. Así se dividen en 4 estaciones, formando una cruz. Esos equinoccios quiere decir igual, que el día dura 12 horas y la noche también 12 horas. Equinoccio, equidad. Estos son los mitos de Amor, Adonis, el misterio de Adonis. Dice acá el PDF lo siguiente, nos quedamos entonces en la parte, bueno, más arriba. Dice, bueno, Hércules es el padre de todas las cosas, él nació por sí mismo, el diablo Tifón mata a Hércules, identificado en este caso con Osiris, padre y hermano de Horus. Ahí está lo que es la nota 529, dice el siguiente. Conviene tener en cuenta que al imán se le llama hueso de Horus y al hierro el hueso de Tifón. Aquí lo separó con un pie de página, pero en la original está todo junto. Estamos en la parte entonces, el sol invicto. Dice, se le llama Hércules Invictus. Hércules Invicto, en este caso, solo cuando desciende al Hades. Y vamos a ver en estos arquetipos que se repiten, estos caminos iniciáticos de Jesús, de Hércules, de Osiris, de Horus y de nosotros mismos, es el mismo camino. Se llama Hércules Invicto, o sea, ya no es Jesús, sino es Jesucristo, ya venció la muerte, que viene el Cristo, al Cristo, pues. Se llama Hércules Invicto solo cuando desciende al Hades, al infierno, que es el jardín subterráneo, y arrancando las manzanas de oro del árbol de la vida, y mata al dragón. En este caso, Hércules, ¿no? Es ese onceavo trabajo. Se le dice que es invicto, ya es el Cristo. Hércules en este caso era el iniciado en su época, era el avatar. Solo cuando es invicto, solamente cuando desciende al Hades, que es lo invisible, ese reino de las sombras, de Caronte, de la laguna Estigia, una de cuyas regiones es el Tártaro, donde se encerraron los titanes. El Tártaro, que es un lugar de oscuridad completa, no hay luz. Hasta en nuestros sueños hay luz, pero aquí no. Lugar de oscuridad completa, es un lugar puramente kármico, nos dice kármico, a juzgar por la descripción alegórica,
alegórica descripción de los varios castigos que allí se infligen, alegórica, ¿no? Es un lugar de justicia retributiva, así lo termina Elena, justicia retributiva, karma. Cada quien siembra, cosecha lo que siembra, y etcétera. Eso es el Hades, cuando el Hades, también invicto Hércules, cuando el Hades desciende al jardín del subterráneo y arrancando las manzanas de oro, que son unas manzanas de oro en este caso, estas manzanas otorgaban la inmortalidad, como las que estaban en el jardín del Edén, en el mito del querubín con la espada de fuego, la mísera espada, impidiendo que el hombre también tomara lo que es el fruto de la inmortalidad, como había tomado el de la ciencia, el bien y el mal. Estaba esa manzana en el jardín de las Hespérides, en la mitología griega, más hermosa, ¿no? En el jardín de las Hespérides había un dragón de 100 cabezas que nunca dormía, que lo custodiaba, ¿no? Una gran recompensa, se requiere una gran prueba que vencer, ¿no? En este caso, este dragón de 100 cabezas. Estaba custodiando el árbol. Fue el 11º trabajo de Hércules, el 11º, el 11º. No le faltaba uno para ganarse las puertas del Olimpo, se le abrieran de par en par. Así que invicto es el Cristo cuando arranca esas manzanas de oro del árbol de la vida y mata al dragón Hércules. A este dragón se llamaba Ladón. Cada cabeza hablaba un idioma diferente. Tenía 100 cabezas, son 100 idiomas, ¿no? Diferentes que hablaba esa cabeza. Después de la muerte, Hera, que era la enemiga de Hércules, lo elevó al firmamento como la constelación de Draco. Esta es una constelación circumpolar, que son las que giran alrededor del polo norte. Son pocas, la Osa Mayor, la Osa Menor, Perseo, la Casiopea, en este caso también Draco, que se ganó ese lugar en la inmortalidad de la diosa Hera, lo elevó al firmamento con esa constelación que se llama Dragón, pues Draco es en latín dragón. Antes, hace mucho tiempo atrás, era la estrella Polaris. La estrella Polaris, que actualmente está en otra constelación que dura como 24.000 años, cuando cambia lo que son el eje de la Tierra, y ahí esa era la constelación de Draco. Dice acá el PDF lo siguiente, bueno, en esta parte, se le da el epíteto a Hércules de invicto, cuando desciende al Hades, al jardín subterráneo, que es otra prueba, ¿no? Una prueba fuerte, y después de arrancar las manzanas de oro del árbol de la vida, mata al dragón. Hay una nota, dice 260, esto lo dice Preller, tomo 2, 153, este es el origen del dogma cristiano de la bajada de Cristo a los infiernos, que es lo que estamos a meter ahorita. Esto lo dice Preller. Vemos que este otro arquetipo, el héroe desciende al infierno, al Hades, a buscar a su amada. En este caso, dice que Jesús fue para rescatar a todos los judíos que estaban en el infierno, desde Adán hasta el último, Moisés, porque no habían conocido la gracia. Así se les abrió el reino de los cielos. Dicen los judíos, pues los cristianos. Pues. Esto lo dice Preller. Preller nació en 1809. Ludwig era un filólogo y anticuario alemán. Estudiaba lenguas antiguas. Sus obras principales fueron Demeter y Perséfone, que hemos estudiado que eran los mitos de Samotracio, dedicados a estas deidades, Demeter y Perséfone, que fue robada por Hades. Estudió mucha mitología griega y mitología romana, contribuyó extensamente en la enciclopedia alemana. 2, página 153, este es evidentemente el origen de ese dogma cristiano de Cristo, descendiendo a los infiernos y venciendo a Satán, no al dragón, sino que ya es Satán, ya se metamorfoseó, ya cambió a los infiernos, que son la parte inferior, y venciendo a Satán, sería el dragón en este caso. Hermanos, preguntas, comentarios sobre esta parte. Sí, un comentario y una pregunta, Ernesto o cualquiera que me quieran contestar. Cuando más arriba se habla de ese imán, dice que no podemos olvidar que el imán se llamaba el hueso de Horus. Ese magnetismo, ese imán, tiene que ver mucho con los artículos que se compran o que se encuentran usados o en la reliquia que se encuentran digamos, en Egipto o en determinados lugares, porque ahí va y creo que anteriormente también se habló de eso, ¿no? De ese magnetismo que poseen esos artículos. Y cuando leí y encontré una analogía con este imán a los anteriores, yo me recuerdo que de uno de los escritos, no sé a dónde lo encontré yo o lo busqué, se habla del anillo perdido de Madame Blavatsky. Y se dice pues que está perdido. Y también hay otra señora que Madame Blavatsky le dio instrucciones cómo hacerlo,
se llamaba Francisca Arundal, creo que. Pero lo que encuentro es de este imán es porque ahí tiene, dicen que anteriormente también se hacía que tú entregabas un artículo y te podían leer el pasado, el presente, o yo no sé qué tanto, porque que queda un magnetismo en el objeto de cada uno. Entonces, digo yo, por eso es que se perdió. Yo estoy no más pensando, ¿no? Que qué bien que se ha perdido esos dos anillos, porque podrían hacer de una parte mala o una parte buena, llegando a esto del imán que nos habla ahí arriba. Solamente ese comentario quería hacer. Roberto tiene la mano levantada y después el señor Jorge. No, me espero. Jorge, adelante. Bueno, gracias. La idea de se perdió el anillo es una idea. ¿Ah? No creo que ella pierda las cosas, que haya perdido las cosas Blavatsky. Una vez en cartas que me han ayudado, le prestó ese anillo al señor William Kuyach porque presentía cosas extrañas y vagas. William Kuyach le comentó a HPV. Entonces, HPV le entregó el anillo una vez a él y ese anillo decía vida. Era lo que quería decir porque estaba en un idioma que ahorita no me acuerdo qué idioma es, sánscrito o pali o en otro idioma. Entonces HPV se lo tradujo a él lo que quería significar ese anillo para protegerlo de los presagios que presentía William Kuyach cuando él no se sentía a gusto. Entonces, por eso es que a veces también, a veces nos fijamos mucho en las cosas materiales, en los simbolismos materiales. El magnetismo por naturaleza pertenece a la naturaleza, pero ya cuando, por ejemplo, si yo quiero magnetizar un objeto, cosa que los egipcios magnetizaron los objetos que están enterrados, pero queda el pensamiento guardado ahí. Si yo magnetizo algo, va a quedar el pensamiento impregnado, pero es pasajero. Al rato, un mes, 2, 3 meses, un año, se les va la magia de ese pensamiento impregnado ahí que queda subyugado a la cosa material. Es temporal. Entonces, por eso digo yo que a veces nos enfocamos más en lo material que en lo abstracto, porque el anillo también, ella como lo dijo usted, que perdió el anillo, quiere decir que perdió de vista hasta donde alcanza tu vista. El anillo no se pasa hasta allá. No, bueno, si le damos otra connotación, ¿no? Probablemente lo perdió físicamente, pero no creo que ella haya perdido las cosas, si no perdió la enseñanza, que sabe volúmenes de volúmenes de volúmenes de sabiduría, imagínense. Entonces, la otra idea es de que a veces, pues yo estaba pensando ahorita, hay muchas analogías acerca de, ahorita están comentando, Hércules mató al león o al dragón, ¿no? Las otras dos alegorías es de que San Jorge mató al dragón y San Miguel también. San Jorge mató al león y San Miguel al dragón, una de dos. Entonces, ¿qué significa esto? Yo tengo estas ideas más o menos que voy a exponer. Para mí, lo que significa esto es que la mente superior subyugando la inferior a través de los prejuicios, de las pasiones y los deseos, porque la mente inferior a eso va.
Entonces, cuando la mente ya subyuga los prejuicios, las pasiones, los deseos, es que por eso esa es la espada del conocimiento del arcángel Miguel que la levanta. Eso significa la espada del conocimiento divino con la que subyuga al dragón abajo, pisándolo, ¿no? Esas son una de las ideas que se me vinieron ahorita a la mente. Es todo, gracias. Gracias a ti, Roberto. Sí, entonces, un poco, ¿no? De todo lo que se ha dicho, porque aquí regresamos con este simbolismo que hay detrás de estos nombres. Voy así nada más a la parte de la nota de pie de página, donde se dice que este es el origen del dogma cristiano de la bajada de Cristo a los infiernos, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que simboliza. En la doctrina secreta tenemos una parte, ¿verdad? Donde se simboliza el principio crístico de nosotros, alma budimanas, pero se pone en forma de cruz. Primero se pone un cubo y desdoblamos un cubo, ¿verdad? Entonces se puede formar una cruz y ahí están siete compartimentos. Y eso simboliza, en este caso, el infierno. Hay una nota de pie de página en La Voz del Silencio. No sé qué página en español, voy a leer la de inglés, donde entonces se refiere aquí con esto de Cristos en los infiernos. Y aquí el nombre es Mialba. Ustedes van a recordar los que han leído La Voz del Silencio. Se llama Mialba. Mialba es pertinentemente llamado el infierno, nuestra tierra. Y es uno de los más grandes en la escuela esotérica. La doctrina esotérica no conoce otro infierno para el castigo más que nuestra tierra. Y luego dice, Avicii es un estado, no es una localidad. Lo cual nos quiere decir que son estados de conciencia, el hecho de que podemos estar en la tierra y experimentar infiernos, ¿verdad? O el cielo. Entonces, esta idea de el Cristo en los infiernos, en realidad se refiere de un punto de vista a todos nosotros que nos hemos desenvuelto en la Constitución Centenaria, la mona, si queremos decir la mónada humana, para darle un nombre a algo, que experimenta a través de la Constitución Centenaria, se desenvuelve de este cubo que es el cuaternario inferior y están los 7 principios y se forma una cruz y ahí está el Cristo crucificado. Entonces simboliza, el Cristo crucificado simboliza uno mismo que se ha crucificado a través de sus pasiones. Pero tenemos también entonces la resurrección, ¿verdad? Dice que resucita. La idea de la resurrección en uno de los escritos de la Teosofía simboliza esto. El pasaje de la oscuridad material hacia la iluminación espiritual. Es un pasaje donde el cual nosotros mismos lo recorremos y por ende podemos salir triunfantes de ese infierno que están representados con esta alegoría que mencionó Jorge, San Miguel y San Jorge, ¿verdad? Simbolizan, se corresponden las dos, una arriba y una abajo. Entonces, San Miguel, sabemos que representa a uno de los, diríamos, la parte solar, la parte crística, y San Jorge, pues se llama Jorge también como Jorge, San Jorge. Por eso Jorge ahorita abusado, porque ese dragón te tiene atrapado. Tienes que vencerlo, ¿eh? Gracias. Lo que la hermana preguntaba acerca, interesante, ¿no? De este hueso de oro y hueso de tifón, también podemos ver cómo estas leyes universales se manifiestan en el mundo físico, especialmente el magnetismo que hemos estudiado, lo positivo y lo negativo, Horus y Tifón, el hueso y ella comentó algo, el magnetismo de las prendas que uno usa. En otra parte de esta obra, Elena nos comenta, por ejemplo, si hay un ahogado y no encuentran el cuerpo,
Dice que buscaban las pertenencias de él, la camisa que usaba todos los días, etcétera, y la colocaban en el río y la seguían. Y en el lugar donde se hundía la camisa, ahí encontraban el cuerpo. Estaban magnetizadas las cosas que nosotros utilizamos en este caso. Y también nos contaba otra historia, Elena, muy real, ¿no? De una tradición que hay en Rusia, que para saber cuándo la muchacha se va a casar, hacían un barquito con papel y después lo colocaban en el río y contaban cierto tiempo hasta que se hundía o no se hundía. Y eso explicaba que eran los años, cada segundo que duró ese barquito, en cuanto se iba a casar y se hundía, es que la muchachita iba a perecer. El hermano también comentó algo acerca del dragón, de San Jorge y San Miguel. En este caso simbolizan una interpretación esotérica, que el iniciado es la voluntad, o sea, que debe dominar a ese dragón, dominar a esa gran bestia inferior y dirigirla, como en la escena de Krishna, del carruaje, que los corceles son los deseos, el cochero es la mente y el espíritu tiene que dirigirlos a todos ellos, en ese caso. Y muy interesante lo que nos dijo el hermano al final acerca del mito arquetípico, ¿no? De que Cristo desciende a los infiernos, de pruebas iniciáticas, que lo mismo pasó con Hércules y con otros, como Horus y tantos otros en esos mitos. Y para terminar esta parte, dice acá lo siguiente, dice, el rudo poder titánico de Hércules, que era fuertísimo, tenía mucha fuerza física, pero lo que más tenía era inteligencia. Para resolver problemas, en vez de pelearse con un mazo que tenía un gran palo, era un mazo, él no usaba espada, ni hacha, le gustaba el mazo, ¿no? El mazo dando. El rudo poder titánico de Hércules, que dicen que separó incluso el mar Mediterráneo, que no existía, y él lo abrió y entró al mar ahí Atlántico para dividir esas razas que estaban en lucha, el del norte de África con Europa, como los romanos contra Cartago, etcétera, los griegos contra los de Ilion. Este rudo poder titánico, el titán, que es un gigante de origen divino, los titanes, ¿no? Gigantes que hicieron la guerra contra los dioses, quisieron conquistar el Olimpo, estos gigantes. Prometeo era uno de ellos. Prometeo, el Lucifer cristiano, el benefactor de la humanidad, que le quería dar luz, está en oscuridad, los dioses malos, Zeus, en este caso, Poseidón, Jehová, Yahvé, en el cristianismo, Alá, querían que el hombre estuviera en tristeza e ignorancia. Pero Lucifer, no, Prometeo, le robó el fuego Olimpo y se lo dio a los humanos para encenderle a la serpiente que le dijo que probaran ese fruto, Adán y Eva, para que despertaran y se dieran cuenta que Jehová los quería alimentar para después comérselos, como hacen con las ovejas, ¿no? El rudo poder titánico, bueno, Prometeo era uno de ellos, como Lucifer en el judaísmo. Este rudo poder titánico de Hércules es el revestimiento de cada dios solar. Como Jesús, ¿no? Que era fuerte, limpió lo que el templo, el revestimiento de cada dios solar con ese poder titánico, ¿no? Que es la lucha, el equilibrio, que opone su fuerza de materia ciega. Lo que es el poder titánico, el cuaternario inferior, podemos decir nosotros, ¿no? Kama, mana, cuerpo astral, opone su fuerza de materia ciega al espíritu magnético divino, que trata de armonizarlo todo en la naturaleza. Ese espíritu magnético que trata, como en un trabajo de Hércules que estoy analizando, que estaba luchando con un toro, esos toros grandes que eran los Hawks, antes le decían Hawks, y estaban empatados, y así, hasta que Hércules poco a poco lo fue doblando y se encaramó encima de él, y ya lo dirigió a ese toro, que es ese kama, esos deseos, el controlarlos, y hay que conducirlo para arriba, para la voluntad. Que este rudo poder titánico de Hércules es el revestimiento de cada dios solar, de Bel, de Apolo, de Jesús, opone su fuerza de materia ciega al espíritu magnético que debe prevalecer este espíritu, debe mandar como Krishna en el cochero, este espíritu magnético divino que trata de armonizarlo todo en la naturaleza. Dice acá lo que es el PDF lo siguiente, vamos arriba, dice... El rudo poder titánico bajo el que se encubre el dios solar se opone en forma de materia ciega. Se opone en materia ciega al divino y magnético espíritu que propende a la armonía de la naturaleza. En la doctrina secreta, tomo 5, Elena le dedica un verso muy hermoso a Hércules que dice así: ante ti tembló la laguna Estigia. Ante ti se amedrantó el cancerbero, el perro de 3 cabezas. Contigo no se atrevió a luchar Tifón, el demonio. Salve, verdadero hijo de Jove, Júpiter, Zeus, gloria de los dioses. ¿Qué les parece, hermano, esta parte? Mitología. Sí. Un comentario pequeño para darte más a ti, Ernesto, o cualquiera que quiera. También en esto que se está hablando de rudo poder titánico del foro, de esta simbología,
en una parte podríamos decir, como yo vivo enamorada de FOJAC, este FOJAC no es la materia ciega, no es la materia que no tiene inteligencia, todo lo contrario. Cada átomo, si no fuera por el magnetismo, que es el instrumento para que se vea, no, para que dirija la inteligencia, y esa inteligencia es la que le dice a los átomos cómo formarse, cómo irse agregando. Ahí está la fuerza de la cohesión, porque sin ese magnetismo, sin esa fuerza fojática inteligente, no hubiera nada formado, fuera un mundo inorgánico sin inteligencia. Y por eso a su vez dice, y trata de armonizar toda la naturaleza. Ahí viene la armonía en que cada quien va trabajando de acuerdo a su grado de inteligencia, vaya la redundancia. Y a su vez me hace recordar la jerarquía de los de Anish Buda, los de Anish Chohan, cada adepto tiene su propio base, por llamar de alguna manera, cada uno tiene su base de trabajo. Todo esto lo encuentro una analogía con todo, con FOJAC, las 7 pieles, los 7 hijos, las 7 jerarquías que están trabajando todavía, porque los 5, supuestamente 5 que vinieron a saber a dónde, pero una secreta dice específicamente que fueron a una, un mamantar, Eros, mamantárico, algo así, explica Madame Blavatsky, que ahorita se me fue la localidad, pero más bien creo que es un estado, porque siempre cuando habla de localidad es un estado. Adelante, Jorge, por favor, y ya después Roberto. Algo rapidín, también en la doctrina secreta, la serpiente Apophis representa muchos papeles. En Occidente se le representa como las puertas de la muerte y en el Oriente como las puertas de la luz. Por eso todos los dioses egipcios, ¿no? Ra, Amon-Ra, y todos ellos la dejaron que hiciera lo que quisiera porque también no se puede matar. Ella hace su trabajo como es y tiende a transformarse en muchas cosas, cosa que acá la serpiente tiene las puertas libres para actuar de cualquier manera en el occidente. Por eso muchos seres humanos como nosotros miramos a veces bultos, presentimos cosas y ya se lo achacamos al diablo. Acá le decimos diablo a la serpiente Apophis, cosa que por ignorancia o por no conocer más la sabiduría, ¿no? Se le denomina así el diablo, pero a veces muchos seres humanos condenamos al diablo también y el diablo se queja. ¿Por qué me condenas tú si solamente Dios me echó a la tierra y me dijo, yo te reprendo? Y ustedes que son seres humanos me tratan más mal que Dios. Ese simbolismo también es muy bonito y alegórico, pero a ver qué se da más adelante. Es todo, gracias. Sí, también más adelante, adelantándome a don Ernesto, en la mitología egipcia, creo que se pronuncia Nef, el eterno Dios no revelado, está representado por una serpiente emblemada de eternidad rodeada en una urna de agua, con una cabeza flotando sobre las aguas que incuba con su aliento. Entonces la serpiente vemos que depende del contexto, está representando muchas cosas. La pobre serpiente está, la manosean por donde quiera, pero tiene que ver mucho el contexto para saber a qué se nos está refiriendo en eso. Aquí
Roberto nos va a decir algo para. Bueno, algo que iba a mencionar anteriormente, ¿verdad? Porque aquí entonces se habla de todas estas pruebas que pasa Hércules, que simboliza el ser humano, ¿verdad? Nosotros, el verdadero ser humano. Y, por ejemplo, cuando se mencionó sobre las manzanas de oro, ¿verdad? Del árbol de la vida. Entonces, la vida es simbolizada a veces por un árbol. A veces el árbol simboliza el adepto, por lo menos la parte del adepto en cada uno de nosotros, el árbol. La otra cosa es el fruto del árbol, o las manzanas, en este caso de oro, pueden también simbolizar, porque el hecho de arrancar esas manzanas es pasar por todas las paramitas, ¿verdad? Porque en la voz del silencio se presentan 7 nada más. Pero a veces se habla de 10 también. Entonces pueden representar estas manzanas de oro que si uno logra, o si uno practica estas paramitas, que representa que podemos ir cortando cada una, simbolizando una manzana de oro. Y la idea de pasar por este camino iniciático, en este caso la voz del silencio, nos da muy buena información sobre cómo, diríamos, vivir la vida a través de estas pruebas puestas como paramitas. Se le llama portales, a veces se llaman puertas, portales, paramitas, y que cada una tiene su llave, ¿verdad? Entonces, y claro, por ende, entonces, vemos que lo que simboliza paramita es pasar a la otra orilla, pasar más allá, pero necesita una llave. La llave, entonces, está en la práctica de lo que simboliza esa paramita. Si uno logra hacer todo ese trabajo, como Hércules, se te va dando una llave y cada uno. Entonces, cada manzana puede simbolizar una llave para ir pasando esas puertas de la iniciación. Otro escalón. Alba, está calladita. Y esas paramitas. Por eso, Adelante, Ernesto. Sí, solo quería comentar algo acerca de las paramitas, que una traducción que le hacen significan las perfecciones, las 7 perfecciones que debemos adquirir, que ya nos comentan en la voz de silencio, las paramitas, o la praña paramita, que es la sabiduría perfeccionadora, la praña paramita. Nos dice 7 que son bastante interesantes, lo que es la bondad, la paciencia, el amor incondicional, la sabiduría, y así. Cada vez que pasamos por una de ellas como un portal, o sea, nos graduamos y obtenemos una virtud y podemos ir llegar hasta el 7º sello, la 7ª puerta, que es cuando el hombre se convierte en Dios, nos dice. Increíblemente, el hombre se convierte en Dios, se gradúa, así como dijo la hermana, de esas eran 12 jerarquías, donde dicen como Génesis, de esas 12 jerarquías, pero que 5 se graduaron, pues se fueron a la manifestación y se fueron, solo quedaron 7 para nosotros de esas 7 jerarquías. Roberto. Sí, bueno, continuando siempre como dice Simbero, si vemos que cada uno de estos portales que se nos va dando, en la voz del silencio, qué casualidad, ¿no? Que al final del tercero, y solo 3 nos dan, ¿no? Al final del tercero nos habla de una renuncia, digo yo, ¿verdad? Después de haber pasado todo estas paramitas o estas pruebas o las 12 trabajos de Hércules, el simbolismo, ¿no? Que tiene que ver una analogía con esto, nos dice, ¿quieres que la tomas o renuncias a todo este orgullo, ¿no? El orgullo de haberlo pasado por todo esto. Ahí es donde me hace recordar lo que pasó Madame Blavatsky en la India, ¿no? Cuando esa pareja le hicieron el fraude y fue llamada a la corte y todo eso, ¿no?
qué tan preparados estamos para poder renunciar a lo que creemos que es de uno, o qué tanto es mío, o qué tanto es de los demás, porque si no fuera por las pruebas que nos hacen los demás, creo que nunca llegaría a saber qué es lo que realmente soy. Solamente eso. Ahora sí, ya le llamó la atención a Alba. No, lo único que puedo agregar es que hay mucho simbolismo en los escritos, ¿no? Y es bueno que lo desglosemos entre todos, que cada uno de nosotros pues pone de su parte y ya no se lee la palabra literalmente. Si se lee literalmente, pues no, ¿verdad? Y es cuando podemos darle la vuelta a la llave. Que ya 7 veces. Sí, pues sí, pero digamos que yo la primera vez o la segunda vez, ¿no? Porque cada quien estamos en diferentes estados, pues yo a veces pues le doy la vuelta la primera vez o la segunda vez y ya voy entendiendo más y ya lo voy comparando con la vida misma, ¿no? Que vas entrando en la vida y vas leyendo la filosofía y la filosofía te va guiando. Porque cada vez que yo leo la filosofía, pues como que se me prende el foco, se me prende el foco, voy entendiendo más la vida y voy analizando las cosas, ¿no? Y entonces la voy, digamos, en los pares de opuestos, como dicen, que a veces que dice que porque a mí esto, porque a mí lo otro, pero uno tiene que experimentar las dos cosas. Porque a veces, digamos, experimento, digamos, el dolor o la felicidad. Para yo saber lo que es la felicidad, tengo que experimentar el dolor, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que ir experimentando la vida y cada vez la entendemos un poquito más. Solamente. Gracias, Alba. ¿Alguien más? O calle para siempre. Dulce. No, El Tania, Luis, muchas el Luis. gracias. Ya nada. Ok. Joana, que ha estado bien calladita. Gracias por participar, Joana. Gracias, Tania. No, he estado escuchando, esta es la primera vez que estoy leyendo con ustedes este libro y sí se me hace un poquito de repente complicado, pero ahí voy, los escucho a ustedes y aprendo mucho. Muchísimas gracias. Okay, gracias a ti por participar. Entonces, don Ernesto, cierre con broche de oro, por favor. Hermanos y hermanas, estos libros son, como decía la hermana, para estudiarlos en conjunto, todos nos apoyamos, todos vemos algo, porque todos tienen misterios, tienen 7 claves, como nos dicen que 7 claves que hay que darle vuelta a las 7, astronomía, física, fisiológica, astronómica, psicológica, etc. Y es un estudio hermoso. Hoy estuvimos analizando Hércules, esos 12 trabajos, es el sendero iniciático que nosotros debemos dar paso a paso y seguir esos obstáculos, esas pruebas que, como nos decía la hermana, que forman parte para pulir esa piedra preciosa cada día más, para que ese carbón se convierta poco a poco en un diamante. Que me gustaría repetir las últimas frases muy hermosas, esa poesía que nos dice Elena, el tomo 5, cerca de Hércules: ante ti tembló la laguna Estigia, ante ti se amedrentó el cancerbero, contigo no se atrevió a luchar el tifón. Salve, oh verdadero hijo de Jove, gloria de los dioses. Eso significa Hércules, Heracles, la gloria de la mente, la gloria de los dioses. Gracias, Ernesto. Gracias a todos por participar. Y te voy a pedir una cosa, Ernesto. Yo no sé si puedes poner más grande la pantalla, porque yo parece que ya estoy más miope, porque me cuesta leer las letritas, hijo. Así estoy yo. Ahí está mejor, así. Ajá. Así, por favor, para la próxima vez. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias. Entonces, espero ahí. Sí, está bien. Gracias, Ernesto. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Dulce. Gracias por tu participación. Gracias. No, así no, Ernesto. Así está muy chiquito. Un poquito más.
Ahí mismo. Así sí puedo, hijo. Ok. Gracias. Por favor, no lo olvide, hijo. Gracias. Buenas noches. Bye.